Estamos viendo la parte de cómo iniciar nuestro cuadro, ¿verdad? Nuestra tabla de, de relación, ¿verdad? Entonces, acá, pues nosotros tenemos ya X1, X2 y Y, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestros primeros valores. Recordemos que estos elementos son los que a nosotros nos interesan, ¿verdad? Porque son los que en realidad nos sacan el trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estábamos en regresión simple teníamos X y Y, ¿verdad? Eso era lo que teníamos, ¿verdad? X y Y, y después X al cuadrado, Y al cuadrado, después X por Y. Tiene la misma característica, solamente que aquí es igual a X sub 1 por Y, ¿sí? Y ya después X sub 2 por Y, ¿verdad? La siguiente va a ser X1 al cuadrado, X sub 1 elevado al cuadrado, ¿sí? Y aquí X sub 2 elevado al cuadrado, ¿verdad? ¿Ya? De aquí tenemos que tener Y elevado al cuadrado, ¿verdad? Esos son los primeros elementos. Ahora, les explico por dónde o de dónde los estoy extrayendo. Esta es la primera tabla, que la que ya copiamos, y acá está la segunda tabla, ¿verdad? Que la que estamos generando, ¿verdad? X y Y, X1 por Y, X2 por Y, ¿verdad? Ahora ya tengo X cuadrado, Y cuadrado y X por Y, ¿verdad? Entonces, esta parte es la que vamos a comenzar a desarrollar también en este momento para poder tener esos valores. Preferí pues colocar esto y explicarles el mismo problema que está acá para no perdernos. Las fórmulas que están ahí las vamos a hallar en un momento para no tener tanto problema con lo que estamos determinando. Entonces, este valor aquí es el valor que nosotros ya tenemos trasladado allá, ¿verdad? Ya tenemos x1 por y, x2 por y, x1 cuadrado, x2 cuadrado, y elevado al cuadrado, nos hace falta solamente estos valores de acá, ¿verdad? Estos, x1 por y2. Y ahí es donde vamos a ver cómo sacamos ese valor, porque nos está diciendo que hay que multiplicar la columna 2 por 3, o sea, x1 por x2, que es el que va a salir x1 por y sub 2, ¿verdad? Entonces, ese valor es el que vamos a hallar ahorita. X1 por Y sub 2. Ahora, ¿cómo sale esto? Sale, vamos a colocarle aquí un valor que diga columnas, ¿verdad? Le voy a colocar aquí columnas. Entonces tenemos columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la columna 9. Para que salga esta x sub 1 por y sub 2, ¿verdad? Nos está pidiendo esta multiplicación aquí en esto. La columna 2, x1 y x2. Entonces, eso es lo que tenemos que multiplicar. Entonces, es multiplicar x1, columna 1, por columna 2, ¿verdad? Columnas multiplicadas, ¿verdad? Entonces, es ahí donde va a salir ese valor. Entonces, ahora, lo que corresponde en realidad, le voy a colocar aquí una suma de términos, ¿verdad? Para que de igual manera, pues, nos trabaje eso. Y acá, entonces, x1 por y, x1 es esto, ¿verdad? X1 son estos valores que tenemos aquí en esta columna. Entonces decimos 45 por 29, que es lo que tenemos que desarrollar, ¿verdad? Entonces 45 por 29, que esto es lo que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? En este punto. Tenemos un 1305 y ahora arrastramos hacia abajo el valor para que nos tire ya los valores multiplicados de x1 por y. Ahora nos pide x2 por y.
X2 está aquí, que es con el 16, por Y, que es el 29. Y tenemos nuestro valor ya multiplicado. Y volvemos a arrastrar esto. Aquí arriba, lo que yo voy a dejar implicado en esta parte de acá es el número de columnas que vamos a estar multiplicando, ¿verdad? Columna 1 por columna 3. Columna 2 por columna 3. Ahora, x1 elevado al cuadrado es columna 1, ¿verdad? Que es la que vamos a elevar al cuadrado. Entonces, columna 1 es 45 elevado al cuadrado. Y tenemos 2025. Arrastramos ese valor, ¿verdad? X sub 2 elevado al cuadrado, X sub 2 es acá donde está el 16, y lo elevamos al cuadrado. Le damos Enter y nos da ese valor. Ahora, ¿qué tenemos que elevar al cuadrado? Y. O sea, esto, ¿verdad? Entonces, igual 29 elevado al cuadrado y volvemos a copiar la fórmula. Ahora esta parte es multiplicar las X, ¿verdad? Entonces multiplicamos 45 por 16, ¿verdad? Y ya nos da este valor, ¿sí? Entonces, es así como determinamos ese punto. Ahora voy a dejar implicado otra vez esto con fórmula. 1 por 3, 1 por la columna 3, que es C10 por E10. Y de ahí arrastramos la fórmula, ¿verdad? Igual, columna 2 por columna 3, ¿verdad? Le quito el igual y ya me queda la fórmula implicada para que se pueda trabajar. ¿Ya? Estamos con ello. Ahora esta, x1 elevado al cuadrado, ¿verdad? Va a ser igual a decir esto elevado al cuadrado. Y le quito el igual para que quede implicada pues, la fórmula. ¿Verdad? X sub 2 elevado al cuadrado. Y le quito el igual nuevamente para que la fórmula quede ahí implicada. Y y elevado al cuadrado es igual a decir esto elevado al cuadrado. Y le vuelvo a quitar ese valor. Y acá, pues ya es multiplicar las X, ¿verdad? Entonces, y ya tenemos acá las columnas y mis implicaciones. O sea, implicaciones son nuestras fórmulas con las que estamos trabajando. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento que tengan, por favor? Lick, disculpe, en la última columna dice x1 por y2. ¿Y por qué y2 si lo que multiplica es x1 por Con las x2? X, porque sacar y sub 2 es igual a la multiplicación de las X. O sea, es un supuesto, ¿verdad? Sí, aunque lo podemos cambiar, en lugar de la y sub 2 le podemos colocar x sub 2 y entonces así ya está. Ok, gracias. Bueno, ¿alguien más? No. Bueno, hasta acá está la parte más fácil. Ah, bueno, hasta acá está la parte más fácil, porque es determinar en primer lugar cómo empezaría a quedar la tabla. Pero vamos a recordar algo que teníamos en regresión simple. En regresión simple, lo que hicimos fue llegar aquí, a este valor, ¿verdad? A este valor que tenemos acá. Hasta aquí estamos por el momento, ¿verdad? Con lo que estamos haciendo acá. Si podemos observar la tabla, ¿verdad? Esto es lo que hemos sacado hasta el momento, ¿verdad? Esto es lo que hemos sacado al momento, ¿verdad? Lo de aquí. Ahora, ¿qué nos corresponde? Empezar a ver las ecuaciones. Yo las ecuaciones las voy a explicar y las voy a dibujar para que podamos determinar
esos valores y por qué es que pues están desarrollándose esos elementos, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene diferente? Pues acá recordemos que y sub c a más b por x, o a x más b, ¿verdad? O sea, lo que teníamos. Y acá, para calcular eso, teníamos una fórmula para el valor de b, y acá tenemos una fórmula para el valor de a, y luego tenemos la fórmula, ¿verdad? Para nuestra relación general, ¿verdad? Entonces, estos valores son los que a nosotros nos dan, ¿verdad? Ya la respuesta que necesitamos. Aquí está nuestra otra fórmula, ¿verdad? El grado de correlación. Pero cuando nosotros estamos trabajando regresión múltiple, lógicamente las fórmulas se hacen un poquito más grandes de lo que nosotros tenemos. Entonces, yo las voy a implicar, pero solamente las voy a copiar, ¿verdad? De acá. Y voy a colocar en la parte inferior las fórmulas para las ecuaciones. ¿Sí? Entonces acá tenemos ya las fórmulas de nuestras ecuaciones. Ahora, ¿qué pasa con este primer elemento? ¿Qué es lo que va a hacer ese primer elemento? Cuando estamos ya desarrollando estos puntos, ¿verdad? Generalmente la fórmula tendría que ser y es igual a x más b. Implicada podría quedar y es igual a b, ¿verdad? Más a por x, ¿verdad? O sea, no altera, ¿verdad? La parte sería la misma. Pero acá sí podemos ver los valores están totalmente distintos, ¿verdad? Porque este primer elemento que está aquí, ese va a tener que hallar A. Y ahora ya no vamos a tener una B, porque como tenemos dos X, entonces tendríamos que tener B sub 1 y B sub 2, ¿verdad? Es la forma en que estaría establecida la implicación ahorita de nuestras fórmulas, ¿verdad? Una B sub 1 y una B sub 2. Bueno. Lo que sí voy a necesitar es que copien esas fórmulas. Entonces, voy a arrastrar esto hacia acá y voy a colocar un poquito más grande las fórmulas para que las puedan copiar. Me avisan cuando ya las tienen, por favor, porque esa va a ser nuestra base de trabajo. Ahí estamos. Cópienlas, por favor. Hola, Ahorita les voy a explicar qué significa cada valor de la ecuación. Ana Sandoval. Bueno, aquí voy a dejar explicado qué significa cada parte. Jason, una carita feliz, dice. Y es igual a variable independiente. A es la intersección de la variable y. X sub 1 y X sub 2, vamos a colocar con mayúsculas, ¿verdad? Esas representan nuestra variable independiente. ¿Sí? B sub 1, B sub 1 y B sub 2, esas representan la pendiente de cada variable. La pendiente es la transversal, ¿verdad? Que tenemos.
Y la fórmula general, ¿verdad? Que nosotros vamos a utilizar, y es igual a A más B1 por X1, ¿verdad? Más B2 por X2, B2 por X2, ¿verdad? Lick, Dígame. Lick, perdone, la Y también es una variable independiente, no es variable La, dependiente. la Y es perdón, variable dependiente, ahí estamos. Ahora, gracias. ¿Qué es lo que nosotros, hay un elemento que desconocemos dentro de este argumento? Se desconoce A, se desconoce B1 y se desconoce B2. Por eso es, ¿verdad? Que acá, al momento de generar nuestras ecuaciones, con esta primera, estamos despejando A. Con esta, estamos despejando B1. Y con esta, estamos despejando B2. ¿Ya? Bueno. Copien eso, por favor, porque ese indicador nos servirá. Coronavirus, Salud. coronavirus. Ay, ese va a ser un virus, pero para la compu. Bueno, hay otros elementos con los que tenemos que desarrollar más acciones, pero vamos a comenzar a trabajar con estos, porque estos de acá son los que nos van a ayudar a poder desarrollar otras columnas que van a ir por esta parte, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar por esta que está acá, ¿verdad? Y ahora sí la voy a insertar porque no la tengo para insertar. O bien, tal vez voy a hacer algo más y ahí solo implico. No vamos a complicar la vida. Bueno, ahí estamos. Entonces, acá, en este primer valor, ¿verdad? Dice que sumatoria de Y es el primer valor que nos está pidiendo. Entonces, sumatoria de Y es esta, 272. Entonces, aquí vamos a colocar igual 272 igual, porque nos está pidiendo una igualación. Ahora nos está pidiendo NA, N de A. N, ¿qué es lo que representa la N cuando nosotros estábamos viendo la parte de muestreo? Número de casos, digamos. Número de casos o categorías, ¿verdad? Con las que nosotros trabajamos. Va. Si pueden observar, es lo mismo que nos pide acá, 272, es el mismo 272 que tenemos. Ahora acá dice NDA. Entonces, ¿cuántos casos tenemos? Vamos a ver y le decimos contar y que nos cuente los casos, ¿verdad? Con los que hay. Era este lado. ¿Cuántos casos tenemos? Tenemos 10. Entonces acá es igual a 10 de A, ¿verdad? Porque eso nos está pidiendo NA más, lo vamos a hacer así, más
B sub 1 por la sumatoria de x1. Esa parte también la tenemos aquí implicada, ¿verdad? B1, como B no la conocemos todavía, ¿verdad? Todavía no conocemos B porque es valor que está ausente, entonces el valor que tomamos es la de x1. Aquí, si podemos ver, x sub 1 es 441. Vemos acá y nos da los mismos 441, ¿verdad? Entonces, es igual a decir 441, ¿verdad? Lo voy a colocar así, 441 de B sub 1. Ahorita lo estoy implicando. Más, me está pidiendo el más, nuevamente, más, dice sumatoria x2 de B sub 2. B sub 2 no lo hemos hallado, solamente nos tendríamos que colocar sumatoria de x sub 2. Sumatoria de x sub 2 es 147. 147 de B sub 2. Eso es lo que nos pide esa primera parte de la implicación, ¿sí? Nos está pidiendo ese valor, ¿verdad? En nuestra fórmula. Entonces ya lo tenemos acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que nos pide acá, operar ese valor para poder determinar cuál es el valor general o máximo con el que estamos trabajando, ¿sí? Vamos a dejar implicado primero ese valor. Nos tocaría ver este segundo punto, porque vamos a dejarlos implicados y de ahí los vamos a resolver en la siguiente clase, porque hoy no vamos a poder hacer mayor cosa, ¿verdad? Entonces, volvemos a recortar, con lo más práctico. Y ahora este valor es el que va a hallar B sub 1, ¿verdad? Ese va a hallar B sub 1. Este está hallando el valor de A y este está hallando el valor de B sub 1. Solamente voy a recortar mi espacio para poder tenerlo aquí. Bueno, B sub 1. ¿Sí? Ahora me dice sumatoria de X y por X1 por Y. X1 por Y. X1 por Y es esto. ¿Verdad? Igual. Me está pidiendo, ¿verdad? Un valor de sumatoria de X1 de A. Volvamos a ver. Sumatoria de X1 de A. A, lógicamente, no lo hemos despejado. Entonces, sumatoria de X1, ¿verdad? X1 vuelve a ser 441. 441 de A. Porque me está pidiendo A. Más. Sumatoria de X1 elevado al cuadrado. De B1. Entonces, X1 elevado al cuadrado es esta. X1 elevado al cuadrado es igual a 19.461. Entonces, 19.461, ¿verdad? Que es este B1. Y ahorita solamente implicamos los últimos. Y ahora me está pidiendo la sumatoria de X1 por X2, de B2. Es la última, ¿verdad? En la que cambiamos. X1 por X2 es igual a 6.485. 6.485 de B sub 2. B sub 2. ¿Verdad? Y ya tenemos acá implicado el siguiente valor. Solo voy a implicar el último y voy a terminar la clase ahí. Perdonen ustedes que les esté robando tiempo. Sí, Ana. Excelente. Bueno, vamos a ver. Fue mi Bueno, está bien. Solo porque se fue la luz. Entonces, voy a jalar este. Igual la fórmula implicada, la general, la tengo aquí, ¿verdad? Entonces, B sub 2. Entonces, acá, B sub 2 me está pidiendo sumatoria, la sumatoria de X2 por Y.
x2 por y es esta, x2 por y, 4013, igual. Ahora, sumatoria de x sub 2 de a, x sub 2 es 147. Entonces aquí abajo colocamos 147 de a. Más, me está pidiendo x1 por x2 de b1. ¿Verdad? Entonces, x1, nuevamente por x2, es esto. x1 por x2 es 6485. Entonces, 6485 de b sub 1. Y aquí me pide el más y el más de sumatoria de x sub 2 elevado al cuadrado de b sub 2. Entonces, x sub 2 elevado al cuadrado es, ¿verdad? x1 lo teníamos que elevar al cuadrado. Y entonces x sub 2, lo voy a colocar acá, x sub 2 elevado al cuadrado es igual a decir, aquí yo tengo x sub 2, que es este, y lo voy a ¿Y que elevar eso ya al está hecho, no? cuadrado. Ah, sí, ya está hecho, perdón. Es esta, perdón, es 2173. Y aquí tenemos 2173 de b sub 2. b sub 2. Bueno. Pues la clase de hoy hasta ahí nos dio el tiempo, entonces nos vemos dentro de 8 días, ¿verdad? Esperemos que no se esté yendo la energía eléctrica siempre.